MiCreate es un proyecto europeo financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020, donde participan 11 países. El objetivo principal de MiCreate es estimular la inclusión, tanto a nivel educativo como social, de jóvenes y menores migrantes a partir de un enfoque centrado especialmente en la infancia y en la juventud. El equipo de Barcelona está formado por investigadores e investigadoras de diversas disciplinas, como pueden ser pedagogía, bellas artes o sociología, lo que permite aproximarnos a la realidad que nos interesa desde diversas miradas, aportando riqueza a la investigación. Hemos revisado lo que hay sobre infancias migrantes y juventudes migrantes. Queda mucho por hacer. Hemos revisado las políticas, hemos trabajado profundamente con los centros, con las escuelas. Hemos hecho análisis comparativos entre los diferentes países. Hemos hecho recomendaciones para las políticas educativas y actividades de formación para profesorado y para entidades públicas. Por eso para mí es un proyecto enfocado, profundo, pero a la vez amplio y transversal. Para el trabajo de campo se realizaron entrevistas y grupos de discusión con diferentes niños y niñas de escuelas de primaria y secundaria. También hemos utilizado diferentes técnicas artísticas para facilitar la participación de los niños. Entre estas, por ejemplo, el uso de las cartas Dixit como detonante para hablar de la familia, los amigos, la escuela, el diseño de línea de vida como herramienta para entender su bagaje, su tránsito migratorio y lo que es relevante por cada uno. La realización de mapas familiares con emoticons para visibilizar sus redes afectivas en su espacio más cercano y la creación de títeres tanto de su trayectoria presente como de sus proyecciones futuras para ver sus percepciones de sí misma y sus expectativas. Todas estas estrategias artísticas nos sirvieron, por un lado, para dotar de la investigación de cierta multimodalidad y, por otro lado, evitar posibles barreras idiomáticas que pudieran haber debido a que muchos de los participantes eran niños migrantes recién llegados o que llevaban poco tiempo en el país. Por otro lado, hemos querido investigar más con ellos y no tanto sobre ellos como se hace en otro tipo de investigación. En las sesiones del trabajo de campo, el estudiantado mencionó experiencias que habían vivido de racismo, de sexismo, lo que nos ayudó a ver cómo diferentes ejes están interseccionando en un mismo contexto. En una de estas sesiones, una alumna comentó que le parecían bien las sesiones para trabajar los temas de machismo y sexismo, pero que también le preocupaba mucho el tema de la salud mental en la juventud, lo que nos ayudó a contemplar otras realidades que también están influyendo en estas intersecciones. El encuentro con los centros educativos nos permitió desestabilizar algunas de las presunciones que nosotras traíamos con nosotras, que la investigación traía consigo, y además mantener una actitud de escucha activa propició que nos nutriéramos de todos los saberes, las experiencias y los conocimientos de la comunidad educativa. Las principales aportaciones del proyecto MiCreate han sido, por un lado, cuestionar las nociones de integración y de inclusión, porque hemos detectado en la relación con los niños y las niñas y con los jóvenes que son nociones que tienen una profunda carga racista y colonial. La segunda ha sido poner en relación a miembros de la administración, de quienes toman las decisiones sobre las políticas de infancia y darnos cuenta que al ponerlos en relación con lo que sucede en las escuelas, sobre todo con lo que dicen los profesores y las familias y lo que dicen los chicos y las chicas, se adquiere en esta triangulación un nuevo sentido. La tercera es conectado con precisamente la influencia colonial de las visiones sobre la infancia, comenzar a debatir y a poner en activo lo que puede ser un currículum postcolonial o decolonial en las escuelas.
Y la cuarta es dejar de pensar en los niños y las niñas y los jóvenes con la etiqueta de inmigrante y comenzarlos a pensar tal y como ellos se sienten, que se sienten entre fronteras, que se sienten en medio, se sienten en transición, como infancias globales.